Levítico capítulo 1. El Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, ésta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Después desollará la víctima del holocausto y la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Y el sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas, y las hará arder todas sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará delante del Señor, al lado norte del altar, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre por encima y alrededor del altar. El sacerdote lo cortará en pedazos y los acomodará, junto con la cabeza y el sebo, encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. El sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas, las ofrecerá todas y las hará arder sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza, la hará arder sobre el altar y exprimirá su sangre sobre un lado del altar. Le quitará el buche y las plumas y los echará en el lugar de las cenizas que está al lado este del altar. El sacerdote la partirá por las alas, pero sin dividirla en dos, y la hará arder encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Capítulo 2. Cuando alguien presente como ofrenda al Señor una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite, con todo su incienso, y hará arder sobre el altar la porción de ella como recordatorio. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas al Señor. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina sin levadura y amasada con aceite, la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. Si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. Traerás al Señor la ofrenda hecha de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la porción de ella como recordatorio y la hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas al Señor. Ninguna ofrenda vegetal que presenten al Señor tendrá levadura, pues no presentarás ofrenda quemada al Señor de cosa que contenga levadura o miel. Estas cosas las podrán presentar al Señor como ofrenda de los primeros frutos, pero no serán puestas sobre el altar como ofrenda de grato olor. Toda ofrenda vegetal tuya la razonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. Si presentas al Señor una ofrenda vegetal de las primicias, será de espigas tostadas al fuego. Presentarás el grano fresco desmenuzado como ofrenda de tus primicias, poniendo sobre ella aceite e incienso.
es una ofrenda vegetal. El sacerdote hará arder la porción recordatoria del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es una ofrenda quemada al Señor. Capítulo 3. Si su ofrenda es un sacrificio de paz y si la ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Después ofrecerá de la víctima del sacrificio de paz, como ofrenda quemada al Señor, el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados. Y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. Los hijos de Aarón los harán arder en el altar, sobre el holocausto que está encima de la leña, en el fuego. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Si su ofrenda como sacrificio de paz al Señor es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá. Si trae un cordero como su ofrenda, lo presentará delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Del sacrificio de paz presentará, como ofrenda quemada al Señor, el sebo y toda la rabadilla extraída desde la raíz del espinazo, el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras. Los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados. Y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento. Es una ofrenda quemada al Señor. Si su ofrenda es una cabra, la presentará delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Después ofrecerá de ella, como su ofrenda quemada al Señor, el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados. Y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Todo el sebo es para el Señor. Este será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. En cualquier lugar que habiten, no comerán nada de sebo ni nada de sangre. Capítulo 4. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, lo cual resulta en culpabilidad para el pueblo, él ofrecerá al Señor un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado, por su pecado cometido. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo de reunión. Y mojando su dedo en la sangre, rociará 7 veces delante del Señor, hacia el velo del santuario. Luego el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomará del novillo del sacrificio por el pecado todo el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados. Y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado, de la manera que se los quita del novillo del sacrificio de paz. Luego el sacerdote los hará arder sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus vísceras y su estiércol, el novillo entero, lo sacará fuera del campamento a un lugar purificado, donde se echan las cenizas, y los quemará en el fuego sobre la leña. Será quemado en el lugar donde se echan las cenizas.
Si toda la asamblea de Israel peca por inadvertencia, siendo el asunto ignorado por la congregación, y transgrede alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer, son culpables. Luego que tengan conocimiento del pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor y degollarán el novillo delante del Señor. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del novillo, y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo. También pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión. Derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Después le quitará todo el sebo y lo hará arder sobre el altar. Hará con este novillo como hizo con el novillo del sacrificio por el pecado, lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Después sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer novillo. Este es el sacrificio por el pecado de la congregación. Si un dirigente peca y transgrede por inadvertencia alguno de los mandamientos del Señor su Dios respecto a cosas que no se deben hacer, es culpable. Luego que se le haga conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante del Señor. Este es el sacrificio por el pecado. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima por el pecado, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará todo el sebo sobre el altar, como se hace con el sebo del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Si alguno del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, transgrediendo alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer, es culpable. Luego que se le haga conocer el pecado que cometió, presentará como su sacrificio por su pecado cometido una cabra, una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le extraerá todo el sebo, como extrajo el sebo del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar como grato olor al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Si trae una oveja como su sacrificio por el pecado, traerá una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima por el pecado, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le extraerá todo el sebo, como extrajo el sebo del cordero del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder encima del altar sobre las ofrendas quemadas para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, y será perdonado. Capítulo 5. Cuando una persona peque porque, habiendo oído la advertencia del juramento y siendo ella testigo que lo vio o lo supo, no lo denuncie, será considerada culpable. De la misma manera, el que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea el cadáver de un animal inmundo no doméstico, o el cadáver de un animal doméstico inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se haya dado cuenta de ello, será impuro y culpable. Si alguien, sin darse cuenta, toca alguna impureza humana, sea cual sea la impureza con que se contamine, aunque no se haya dado cuenta de ello, cuando llegue a saberlo, será culpable. También la persona que descuidadamente jura hacer algo, sea malo o bueno, respecto a cualquier asunto por el cual se jura, como se acostumbra a jurar sin pensar, cuando llegue a saberlo, será culpable por cada una de estas cosas.
Y sucederá que cuando alguien peque respecto a cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y traerá al Señor como su sacrificio por la culpa, por su pecado cometido, una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. El sacerdote le hará expiación por su pecado. Si no tiene lo suficiente para una oveja, traerá al Señor como sacrificio por la culpa, por aquello en que pecó, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para sacrificio por el pecado y el otro para holocausto. Los traerá al sacerdote, quien ofrecerá primero el que es para el sacrificio por el pecado. Le arrancará la cabeza por el cuello, pero sin separarla totalmente. Rociará parte de la sangre del sacrificio por el pecado sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Este es el sacrificio por el pecado. Luego ofrecerá el segundo en holocausto, de acuerdo con lo establecido. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, y le será perdonado. Si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, por aquello en que pecó, traerá como su ofrenda 2 kilos de harina fina como ofrenda por el pecado. No pondrá sobre ella aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado. La traerá al sacerdote y éste tomará de ella un puñado como recordatorio y la hará arder en el altar sobre las ofrendas quemadas al Señor. Este es el sacrificio por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido respecto a cualquiera de estas cosas, y le será perdonado. Lo que sobre será para el sacerdote, como en el caso de la ofrenda vegetal. Además, el Señor habló a Moisés diciendo: si alguien comete una falta y peca por inadvertencia con respecto a las cosas sagradas del Señor, traerá al Señor por su culpa, como sacrificio por la culpa, un carnero del rebaño sin defecto, evaluado por ti en moneda del santuario. Él restituirá aquello que haya defraudado de las cosas sagradas, añadirá a ello la 5ª parte y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por la culpa, y le será perdonado. Si alguien peca transgrediendo alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer, aun cuando no llegue a saberlo, será culpable y cargará con su culpa. Él traerá al sacerdote como sacrificio por la culpa un carnero del rebaño sin defecto, evaluado según tú lo estimes. El sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido por inadvertencia, y le será perdonado. Este es el sacrificio por la culpa, pues ciertamente es culpable ante el Señor. Capítulo 6. El Señor habló a Moisés diciendo: cuando una persona peque y actúe con infidelidad contra el Señor, negando a su prójimo lo que éste le había encomendado, o dejando en su poder, o si roba y extorsiona a su prójimo, o si hallando algo que se había perdido lo niega, o jura con engaño respecto a cualquier cosa en que la gente suele pecar, sucederá que habiendo pecado y siendo culpable, deberá restituir aquello que robó o extorsionó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo que haya jurado falsamente. Lo restituirá por entero y añadirá a ello la 5ª parte. Todo esto lo pagará a quien se lo deba, el día en que presente su sacrificio por la culpa. Además, traerá el sacerdote para el Señor su sacrificio por la culpa, un carnero del rebaño sin defecto, conforme a tu estimación, como sacrificio por la culpa. El sacerdote hará expiación delante del Señor por esa persona, y será perdonada de cualquiera de las cosas que hizo por las que se ha hecho culpable. El Señor habló a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles que estas son las instrucciones para el holocausto. El holocausto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar purificado. El fuego encendido sobre el altar no será apagado.
El sacerdote hará arder leña en él cada mañana. Acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. Estas son las instrucciones para la ofrenda vegetal. Los hijos de Aarón han de ofrecerla frente al altar, delante del Señor. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite con todo el incienso que está sobre la ofrenda, y los hará arder sobre el altar como grato olor, como una porción en memoria del Señor. Lo que sobre de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura será comida en un lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No será cocida con levadura. Yo la he dado como porción para ellos de mis ofrendas quemadas. Es cosa muy sagrada, como el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ella. Esta es una provisión perpetua a través de sus generaciones respecto a las ofrendas quemadas al Señor. Todo lo que las toque será santificado. El Señor habló a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán al Señor el día en que sean ungidos: 2 kilos de harina fina como ofrenda vegetal perpetua, la mitad al amanecer y la mitad al anochecer. Será preparada con aceite en la sartén y la traerás mezclada. Partirás la ofrenda en pedazos y la ofrecerás como grato olor al Señor. La ofrecerá el sacerdote que de entre sus hijos se ha ungido en su lugar. Esto es un estatuto perpetuo del Señor, será quemada por completo. Toda la ofrenda vegetal del sacerdote será quemada por completo, no se comerá. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y sus hijos y diles que estas son las instrucciones para el sacrificio por el pecado. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la víctima por el pecado delante del Señor. Es cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrezca como sacrificio por él la comerá. Será comida en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne será santificado. Si su sangre salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo aquello sobre lo cual haya salpicado. El utensilio de barro en que sea cocida será roto. Si es cocida en utensilio de metal, este será frotado y lavado con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la podrá comer, es cosa muy sagrada. Pero no se comerá de ninguna víctima por el pecado, cuya sangre se haya introducido en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, será quemada al fuego. Capítulo 7. Estas son las instrucciones para el sacrificio por la culpa, es cosa muy sagrada. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y él rociará su sangre por encima y alrededor del altar. Luego ofrecerá de ella todo el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos junto a los costados, y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar como ofrenda quemada al Señor. Este es el sacrificio por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la podrá comer, será comida en un lugar santo. Es cosa muy sagrada. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Las mismas instrucciones habrá para ambos. Será para el sacerdote que con ellos haga expiación. Si un sacerdote ofrece en holocausto la ofrenda de alguno, la piel del animal ofrecido será para el sacerdote. Asimismo, toda ofrenda vegetal que se cueza en horno y toda la que sea preparada en sartén o en cacerola será para el sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda vegetal mezclada con aceite o seca pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Estas son las instrucciones para el sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si es ofrecido en acción de gracias, con el sacrificio de acción de gracias ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite, galletas sin levadura untadas con aceite y harina fina mezclada con aceite.
Junto con las tortas de pan con levadura ofrecerá su sacrificio de paz en acción de gracias. De cada ofrenda presentará una parte como ofrenda alzada al Señor, la cual será para el sacerdote que esparza la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el día que sea ofrecida. No dejarán nada de ello hasta la mañana. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por motivo de un voto o es una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que sea ofrecida, y lo que quede de ella será comido también al día siguiente. Pero si queda parte de la carne del sacrificio para el tercer día, será quemada en el fuego. Si se come parte de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado ni le será tenido en cuenta. Eso será considerado inmundo y la persona que coma de ella cargará con su culpa. La carne que toque alguna cosa inmunda no será comida, será quemada al fuego. En cuanto a aquella carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona que estando impura come la carne del sacrificio de paz que pertenece al Señor, tal persona será excluida de su pueblo. Y si una persona toca cualquier cosa inmunda, ya sea impureza de hombre, o un animal inmundo, o cualquier cosa abominable e inmunda, y come de la carne del sacrificio de paz que pertenece al Señor, tal persona será excluida de su pueblo. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: no comerán ningún sebo de toro, de cordero o de cabra. El sebo de un animal mortecino y el sebo de un animal despedazado podrán usarse para cualquier otro uso, pero en ningún caso los comerán. Cualquiera que coma sebo de animal del cual se ofrece al Señor ofrenda quemada, esa persona que lo coma será excluida de su pueblo. Tampoco comerán sangre ni de aves ni de fieras en ningún lugar en que habiten. Cualquier persona que coma sangre será excluida de su pueblo. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que el que ofrezca un sacrificio de paz al Señor traerá su ofrenda al Señor de su sacrificio de paz. Con sus propias manos traerá la ofrenda que se ha de quemar para el Señor. Traerá el sebo junto con el pecho, para que el pecho sea mecido delante del Señor como ofrenda mecida. El sacerdote hará arder el sebo sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. También darán al sacerdote como ofrenda alzada el muslo derecho de sus sacrificios de paz. La porción del muslo derecho será para aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre y el sebo del sacrificio de paz. Yo he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada, y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos, como provisión perpetua de los hijos de Israel. Esta es la porción que corresponde a Aarón y la porción que corresponde a sus hijos de las ofrendas quemadas al Señor, desde el día en que Él los consagró para ser sacerdotes del Señor. Esto ordenó el Señor el día en que los ungió, que les dieran de parte de los hijos de Israel como provisión perpetua a través de sus generaciones. Estas son las instrucciones para el holocausto, para la ofrenda vegetal, para el sacrificio por el pecado, para el sacrificio por la culpa, para la ofrenda de la consagración y para el sacrificio de paz, las cuales ordenó el Señor a Moisés en el monte Sinaí, cuando mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Capítulo 8. El Señor habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura. Reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo como el Señor le mandó, y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado a hacer. Luego Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre Aarón el vestido y lo ciñó con el cinturón.
Después lo vistió con la túnica, puso sobre ella el efod, lo ciñó con el ceñidor del efod y lo sujetó con él. Después le puso encima el pectoral y sobre el pectoral puso el Urim y el Tumim. Puso el turbante sobre su cabeza y sobre aquel, en la parte delantera, puso la lámina de oro en forma de flor, la diadema sagrada, como el Señor había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Roció con él el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente con su base, para santificarlos. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las vestiduras, los ciñó con los cinturones y les puso los turbantes, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el novillo del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo del sacrificio por el pecado. Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. Entonces tomó todo el sebo que estaba sobre las vísceras, el sebo del hígado y los 2 riñones con el sebo que los cubre, y Moisés los hizo arder sobre el altar. Pero el resto de novillo, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del campamento, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y roció la sangre por encima y alrededor del altar. Después cortó el carnero en pedazos e hizo arder la cabeza, los pedazos y el sebo. Lavó luego con agua las vísceras y las piernas e hizo arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor, ofrenda quemada al Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que acercaran el otro carnero, el carnero de la investidura. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Luego tomó parte de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón y puso parte de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego derramó el resto de la sangre por encima y alrededor del altar. Después tomó el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo del hígado, los 2 riñones con el sebo que los cubre y el muslo derecho. De la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó un pan sin levadura, una torta de pan con aceite y una galleta, y los puso sobre el sebo y sobre el muslo derecho. Puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo hizo mecer como ofrenda mecida delante del Señor. Después las tomó Moisés de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Estos son los sacrificios de la investidura para grato olor. Es una ofrenda quemada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante del Señor. Esta parte del carnero de la investidura correspondía a Moisés, como el Señor había mandado a Moisés. Luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión. Cómanla allí con el pan que está en la cesta de la investidura, como lo mandé diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Lo que sobre de la carne y del pan,
lo quemarán en el fuego. No saldrán de la entrada del tabernáculo de reunión durante 7 días hasta que se cumpla el plazo de su investidura, porque durante 7 días se los investirá. Lo que se ha hecho hoy es lo que el Señor ha mandado que se haga para hacer expiación por ustedes. A la entrada del tabernáculo de reunión estarán día y noche durante 7 días y cumplirán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había mandado por medio de Moisés. Capítulo 9. En el 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma para el sacrificio por el pecado un becerro del ganado, y para el holocausto un carnero sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Después hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero sin defecto, los 2 de 1 año, para el holocausto. Asimismo tomen un toro y un carnero para el sacrificio de paz, que sacrificarás delante del Señor, y una ofrenda vegetal mezclada con aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a ustedes. Llevaron al frente del tabernáculo de reunión lo que Moisés mandó, y toda la asamblea se acercó y estuvo de pie delante del Señor. Entonces Moisés dijo: esto es lo que ha mandado el Señor, háganlo y la gloria del Señor se les aparecerá. Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como ha mandado el Señor. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro del sacrificio por su propio pecado, y los hijos de Aarón le llevaron la sangre. Mojó su dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Hizo arder sobre el altar el sebo, los riñones y el sebo del hígado de la víctima por el pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Pero quemó al fuego la carne y la piel fuera del campamento. Asimismo, degolló la víctima del holocausto. Luego los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él la derramó por encima y alrededor del altar. Después le presentaron en pedazos la víctima del holocausto, junto con la cabeza, y los hizo arder sobre el altar. Luego lavó las vísceras y las piernas, y las hizo arder sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío para el sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado como el anterior. Después ofreció el holocausto y lo hizo de acuerdo con lo establecido. Asimismo, presentó la ofrenda vegetal, llenando con ella su mano, y la hizo arder sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el toro y el carnero como sacrificios de paz por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él la esparció por encima y alrededor del altar. Asimismo los sebos del toro y del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, los riñones y el sebo del hígado, y pusieron los sebos junto con los pechos. Él hizo arder los sebos sobre el altar. Pero Aarón meció el pecho y el muslo derecho como ofrenda mecida delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y descendió después de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y los sacrificios de paz. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto y los sebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los consumió,
y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí, y he de ser glorificado en presencia de todo el pueblo. Y Aarón calló. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y llévense a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los llevaron con sus vestiduras fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no dejen suelto el cabello de sus cabezas, ni rasguen sus vestiduras, para que no mueran ni haya ira sobre toda la asamblea. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, llorarán a los quemados, a quienes el Señor quemó. Tampoco salgan de la entrada del tabernáculo de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Entonces el Señor habló a Aarón diciendo: ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor cuando tengan que entrar en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones, para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, que habían quedado: tomen la ofrenda vegetal que queda de las ofrendas quemadas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy sagrada. Han de comerla en un lugar santo, pues esto les corresponde para siempre a ti y a tus hijos de las ofrendas quemadas al Señor, porque así me ha sido mandado. Comerán también en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho de la ofrenda mecida y el muslo derecho de la ofrenda alzada, porque estos les corresponden a ti y a tus hijos de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de los cebos que se han de quemar, traerán el muslo que será alzado y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante del Señor. Estos les corresponderán para siempre a ti y a tus hijos contigo, como el Señor ha mandado. Después Moisés pidió con insistencia al macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y he aquí que ya había sido quemado. Él se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado, y dijo: ¿por qué no comieron la ofrenda por el pecado en un lugar santo? Es cosa muy sagrada, y él se la dio a ustedes para cargar con la culpa de la congregación, a fin de hacer expiación por ella delante del Señor. Puesto que su sangre no fue llevada al interior del santuario, entonces debieron haberla comido en un lugar santo, como yo mandé. Aarón respondió a Moisés: he aquí que ellos han ofrecido hoy su sacrificio por el pecado y su holocausto delante del Señor, y a mí me han acontecido estas cosas. Si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿habría sido acepto a los ojos del Señor? Moisés oyó esto y le pareció bien. Capítulo 11. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: hablen a los hijos de Israel y díganles que estos son los animales que podrán comer entre todos los cuadrúpedos de la tierra. Podrán comer cualquier animal que tiene pezuñas partidas, hendidas en mitades y que rumia. Pero de los que rumian o de los que tienen la pezuña partida, no comerán estos. El camello, porque rumia pero no tiene la pezuña partida, será para ustedes inmundo. El conejo, porque rumia pero no tiene la pezuña partida, sea para ustedes inmundo. La liebre, porque rumia pero no tiene la pezuña partida, será para ustedes inmunda. El cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumia, será para ustedes inmundo. No comerán la carne de estos ni tocarán sus cuerpos muertos, serán para ustedes inmundos. De todos los animales acuáticos podrán comer estos, todos los que tienen aletas y escamas, tanto de las aguas del mar como de los ríos.
Pero todos los que no tienen aletas ni escamas, tanto en el mar como en los ríos, así como cualquier otra criatura acuática y cualquier otro ser viviente que hay en el agua, serán para ustedes detestables. Les serán detestables, no comerán su carne y detestarán sus cuerpos muertos. Todos los que en las aguas no tienen aletas ni escamas serán para ustedes detestables. De las aves, las que detestarán y no comerán por ser detestables son el águila, el quebrantahuesos, el azor, el falcón y el milano, según sus especies. Todo cuervo según sus especies, el avestruz, el corvejón, la gaviota y el halcón, según sus especies. La lechuza, el somormujo, el búho, el calamón, el pelícano, el gallinazo, la cigüeña y la garza, según sus especies, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que se desplaza sobre 4 patas les será detestable, pero de entre todos los insectos que se desplazan sobre 4 patas y que tienen piernas unidas a sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, podrán comer los siguientes. Comerán la langosta según sus especies, el langostín según sus especies, el grillo según sus especies y el saltamontes según sus especies. Todo otro insecto alado de 4 patas les será detestable. Por ellos quedarán impuros. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el anochecer. Cualquiera que cargue algo de sus cuerpos muertos lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Todo animal que tiene pezuñas no partidas, que no las tiene hendidas en mitades o que no rumia, les será inmundo. Todo el que los toque quedará impuro. De todos los animales que andan sobre 4 patas les serán inmundos todos los que andan sobre sus garras. Todo el que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el anochecer. El que cargue sus cuerpos muertos lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Les serán inmundos. Entre los animales que se desplazan sobre la tierra, estos les serán inmundos: la comadreja, el ratón y la tortuga según sus especies, el camaleón, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el calamón. Estos les serán inmundos de entre todos los animales que se desplazan. Todo el que los toque, estando muertos, quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo cual caiga alguno de ellos, estando muerto, quedará inmundo, sea utensilio de madera, prenda de vestir, piel, costal o herramienta de trabajo. Será metido en agua y quedará inmundo hasta el anochecer. Después quedará limpio. Si alguno de ellos cae dentro de cualquier utensilio de barro, quedará inmundo todo lo que esté dentro de él, romperán el utensilio. Toda cosa que se come sobre la cual caiga tal agua quedará inmunda. Toda cosa que se bebe que esté en cualquiera de tales utensilios quedará inmunda. Todo aquello sobre lo cual caiga algo de sus cuerpos muertos quedará inmundo. Si es horno u hornillo, será destruido. Son inmundos y les serán inmundos. Sin embargo, el manantial y la cisterna donde se acumula el agua serán considerados limpios, pero lo que haya tocado sus cuerpos muertos quedará inmundo. Si algo de sus cuerpos muertos cae sobre la semilla dispuesta para ser sembrada, ésta será considerada limpia. Pero si se ha puesto agua en la semilla y cae algo de sus cuerpos muertos sobre ella, les será inmunda. Si muere algún animal cuya carne pueden comer, el que toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta el anochecer. El que coma de su cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Y el que cargue su cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Todo reptil que se desplaza sobre la tierra es detestable, no será comido. No comerán ningún animal que se desplaza sobre su pecho, ni ninguno que se desplaza sobre 4 o sobre muchas patas, todo el que se desplaza sobre la tierra, porque son detestables. No hagan detestables sus personas por causa de ningún reptil. No se contaminen con ellos, ni se hagan impuros por causa de ellos. Porque yo soy el Señor su Dios,
Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. No se contaminen por causa de ningún reptil que se desplaza sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos, porque yo soy santo. Estas son las instrucciones acerca de los animales terrestres, de las aves, de todos los animales acuáticos y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra, para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer.